Bienvenidos a la primera clase del libro 2 del Código Civil. Vamos a dar inicio a partir del artículo 583. Consideremos y recordemos que el Código Civil tiene 4 libros. El primero, de las personas; el segundo, de bienes; el tercero, que habla sucesión por causa de muerte; y el cuarto, contratos y obligaciones. En este caso, vamos a ser específicos con el libro 2 del Código Civil, que trata acerca de los bienes, tanto muebles como inmuebles, y sus características dentro de todo el libro 2. Empecemos. Entendamos en sí que el título 1 del libro 2 habla de las varias clases de bienes. Dentro de estos encontramos bienes corporales e incorporales. Los corporales son todos aquellos bienes que podemos tocar, palpar o que lo podemos sentir bajo los sentidos del ser humano. Y los incorporales son todos aquellos que no podemos tocar, pero que sí podemos declararlos como derechos. Es decir, que las cosas o los bienes que nos otorga la ley pueden ser tanto táctiles como no. Por eso es que habla de corporal e incorporal. Los tocamos y no los tocamos porque son meros derechos. Dentro del estudio de los bienes o las cosas corporales se trata sobre dos: los bienes muebles y los bienes inmuebles. Los bienes muebles son todos aquellos que se conforman por dos características fundamentales. La una, los semovientes, los animales. Sí, los animales son considerados cosas dentro de la ley. Los semovientes porque se mueven por sí mismos de un lugar a otro. Y la segunda característica es los que necesitan de una fuerza externa para moverse de un lado a otro. En este caso tenemos los bienes inmuebles, que son todos aquellos que no podemos transportarlos de un lugar a otro y que incluso no necesitan de una fuerza externa dado a su arraigamiento dentro de la tierra. Los bienes inmuebles tienen varios sinónimos que nos dice el Código Civil en el artículo 586, que pueden denominarse como inmuebles, fincas, bien raíz, heredad, terreno, fundo, predio, casa, ¿sí? Todos esos son sinónimos y efectivamente dentro del libro 2 del Código Civil nos habla de diferentes formas, pero tenemos que comprender que si yo digo predio o fundo, estoy hablando acerca de un bien inmueble. Existen bienes que nacen siendo muebles, pero que nosotros conocemos que su destino es llegar a ser un inmueble. Por ejemplo, las losas de un pavimento. Es decir, que para que puedan asfaltar la carretera, no siempre viene lista la carretera para ponerla en el camino, sino que vienen en esos gránulos o el granillo que decimos nosotros, y que a raíz de la conjunción y del aplanamiento de cada uno de ellos, se convierte en carretera. Si bien es cierto, nacieron siendo muebles, su destino es ser un inmueble a futuro. Lo mismo pasa con las prensas, calderas, cubas, alambiques, toneles, cualquier maquinaria industrial que esté adherida al suelo. También los muebles son de dos clases. En un comienzo habíamos dicho que pueden tener dos características, ¿no? Semovientes, los animales que se mueven de un lugar a otro, y las cosas que necesitan de una fuerza externa para ser movida de un lugar a otro. Dentro de esos muebles se dividen en dos. En el artículo 593 nos habla acerca de las cosas muebles fungibles y no fungibles. El Código Civil no es específico con una definición acerca de las cosas fungibles y no fungibles. Sin embargo, hay que comprender que las cosas fungibles son todas aquellas cosas que con el transcurso del tiempo no se deterioran y que pueden ser objetos de intercambio entre ellas. Por ejemplo, el dinero. Yo tengo unas monedas de $1, 10 monedas de $1, y le pido a alguien que me cambie por un billete de 10. Su contextura pudo haber cambiado, pero su valor y su cantidad no. Y las cosas no fungibles, que en su defecto son todas esas cosas que no son objetos de cambio y que con el tiempo sí se deterioran, como la fruta.
no dura muchos días y al final termina pudriéndose, dañándose y posteriormente eliminándola, o las consumimos, nos las comemos y se eliminó por completo. En el párrafo 2 habla acerca de las cosas incorporales. Retroalimentemos. Cosas corporales, muebles, inmuebles. Muebles, fungibles, no fungibles. Ahora sí, cosas incorporales eran todas esas cosas que no las podemos tocar. Esta también se divide en dos, en derechos personales y derechos reales. Los derechos personales no se topan en el libro 2 del Código Civil, porque estaríamos conversando exclusivamente de personas y no es el caso en este momento, sino el primero, los derechos reales. En el artículo 595, el código es específico con 7 derechos reales que nos otorga la ley, que son el dominio, la herencia, el usufructo, uso o habitación, servidumbre activa, prenda e hipoteca. La herencia no se topa en tema de bienes porque tiene un libro extenso, que es el libro 3 del Código Civil, que nos habla acerca de las sucesiones. Y la prenda y la hipoteca son gravámenes que no son institución jurídica en sí y que por eso tampoco se topa en el Código Civil en el libro 2, sino que se hace un preámbulo de conocimiento previo acerca de esto, porque sabemos que la prenda y la hipoteca aplica como gravámenes dentro de cosas muebles o de inmuebles, que ustedes seguramente ya lo saben. En este libro se topa el dominio, usufructo, uso, habitación, servidumbre activa, entre otros más que los iremos viendo y absolviendo y desarrollando poco a poco. El dominio, en el título número 2, artículo 599, nos habla acerca de la definición de este. Entiéndase así por la propiedad que nosotros tenemos sobre las cosas, sea mueble o inmueble. Mal hacemos el uso de la palabra propiedad cuando queremos expresarnos de un bien inmueble o un bien raíz, heredad, fondo, terreno, etc. Estamos equivocados al pensar que el terreno o la casa es una propiedad física. Recordemos que la propiedad es la definición del dominio y el dominio es un derecho real que no se puede tocar, sino que son solamente meros derechos. Entonces, la propiedad que una persona demuestra por algo, eso sí se incluye a ser el nudo o mero propietario. Es decir, que si yo voy a la tienda y me compro un esfero, seguramente me van a otorgar una factura. Y en esa factura va a estar constando mis datos. Ese es mi título de propiedad de este esfero. Y eso a mí me pueden denominar como mero o nudo propietario de acuerdo a esa factura. Ese es mi título de propiedad y lo mismo pasa con los terrenos, los fondos, las casas y cualquier otro bien mueble. ¿Ok? Existen modos de adquirir el dominio y se desglosan todos ellos excepto 2 dentro de este libro. En el artículo 603 nos habla acerca de los modos de adquirir el dominio. ¿Qué son estos? Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, accesión, tradición, sucesión por causa de muerte y la prescripción. La sucesión y la prescripción no se topan en el Código Civil porque la sucesión, vuelvo y repito, tienen un libro enterito y la prescripción se topa en el último libro del Código Civil que habla sobre contratos y prescripciones en general. Entonces, vamos a iniciar con el estudio de la ocupación, accesión y tradición dentro de este apartado, sin antes ser específicos en terminología aplicable dentro del libro 2 del Código Civil, como son los bienes nacionales. Entiéndase por bienes nacionales todos aquellos bienes de uso público, como una plaza, el mercado, un puente, un camino, la vereda, la calle, la playa, etc. El mar adyacente nos dice en el artículo 604. Y aquellos bienes que no pertenecen a los habitantes, que se los llama bienes del Estado o bienes fiscales. Por ejemplo, los ministerios, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, etc. Nos podemos usar, pero no nos pertenece. En cambio, la playa es de todos, ¿sí?
Dentro del tema de los bienes nacionales, también es importante señalar o entender cómo es esto de los yacimientos y las minas. Aquí hay dos cosas importantes para comprender. El mar, las minas, los yacimientos no nos pertenece a nosotros, le pertenece al Estado ecuatoriano. Sin embargo, la propiedad y el uso que les podemos dar a ellos puede ser de una persona en particular o de una corporación. Por ejemplo, si yo tengo una mina, voy a tener la escritura debidamente inscrita en el registro de la propiedad que dice que ese terreno me pertenece, pero la mina en sí va a pertenecerle al Estado. Lo que yo obtenga de esa mina bajo rigurosos procedimientos y permisos y etcétera, será mío porque la estoy usando y gozando. Pero la mina no me pertenece, le pertenece al Estado. La propiedad la puedo tener yo, que son dos cosas muy diferentes y es importante poder captar ambos conceptos para no confundirnos en un futuro. Dentro de esta nos habla acerca de la playa, la extensión de la playa, hasta dónde podemos llegar del cielo, cuál es la parte territorial del Ecuador, porque no basta con lo que nos dicen en la escuela de al norte Colombia, al sureste, no, sino que los abogados tienen que conocer su límite territorial para poder ejercer su profesión. Yo no puedo salirme de las 200 millas marítimas porque hasta ahí llega mi extensión para ejercer mi derecho como ecuatoriano y como abogado. Yo no puedo irme más profundo de 200 metros subterráneos, son las plataformas o zócalos submarinos, porque a partir de esos 200 metros nosotros cometemos otro asunto, que humanamente es casi imposible, porque si no somos buzos expertos seguramente nos van a explotar los ojos, pues no podemos. ¿Sí? La playa del mar, donde las olas bañan y desocupan alternativamente, hasta llegar a la alta marea, como decimos, puede el ecuatoriano llegar. A partir de las 200 millas contados desde ahí, nosotros estaríamos en aguas internacionales y el derecho ya no se aplica hasta entonces. Hay que comprender también que los ríos, las islas, los islotes, las lagunas, las acequias, el agua potable, el agua natural, todo lo que tenga que ver con el agua, por más mínimo que sea, no nos pertenece a nosotros de forma individual, sino que le pertenece al Estado ecuatoriano. Que estamos normados por una norma es diferente, que sería la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua. Ahí nos dice que exclusivamente la persona individual o la junta de riego o las corporaciones nacionales hacen uso de ella y nosotros solicitamos una autorización de uso, mas no podemos decir que es mío porque nació en mi terreno el agua y porque muere en mi terreno y punto. No, me ha dicho porque el agua nos pertenece a todos y es dueño el Estado. Hay que considerar todo esto. Ahora sí, hablábamos del dominio como primer derecho real, ¿sí? Y que dentro del dominio encontrábamos modos de adquirir el dominio. El primero de ello era la ocupación, que antes de ver la ocupación teníamos que comprender acerca de los bienes nacionales. Perfecto. Ahora, la ocupación. La ocupación es un modo de adquirir el dominio por el cual nosotros podemos hacernos dueños de algo que no nos pertenece y que no le pertenece a nadie, y que esa adquisición tampoco contravenga los derechos de terceras personas. Por ejemplo, voy por la carretera desolada, vacía, no hay casas, como quien viaja a Quito y se encuentra por el páramo, no hay nada, y me encuentro un perro chiquito, un cachorro. Yo puedo llevarme el cachorro, en su defecto puedo publicar y decir de quién es el perrito, pero si no hay dueño, yo me lo puedo quedar. No estoy contraviniendo la ley, no estoy hurtando, no estoy robando, no estoy haciendo daño a terceros, excepto si el dueño aparece y solicita el rescate del animal, no habría problema. En torno a esta ocupación es en donde habla específicamente animales, caza, pesca, animales, etcétera. Hay tres clases de animales dentro de la ocupación y la ley civil.
los animales bravíos o salvajes que no necesitan del ser humano para poder vivir, como los osos, los tigres, las culebras, las arañas, etc. Hay otra clase de animales que son los domésticos, que ellos sí necesitan del ser humano para poder subsistir. Sin nuestra mano o nuestra ayuda mueren, como los perros, los gatos, etc. Y existe una última clase de animales que son los domesticados, los famosos animales bravíos, pero que como se han criado toda la vida con el ser humano, se han domesticado y que pueden subsistir con nosotros, pero que si se los suelta a su hábitat nacional, a su hábitat normal, regresan a ser bravíos, salvajes, y no pueden convivir con el ser humano justamente por su estado animal que es bravío. En los próximos artículos nos habla acerca de la caza y de la pesca. Nosotros podemos cazar y pescar bajo las reglas que nos dice el Código Civil y las leyes especiales acerca de esa caza y esa pesca, que si bien es cierto, en el Ecuador no se maneja específico el tema de la caza y la pesca con una ley aparte, sí se lo hace cuando tenemos que trabajar específicamente con las formas y el territorio que hacemos para cada una de estas cosas. Por ejemplo, cuando yo estoy cazando un animal, es normal que lo busque, que siga, que esté por atrás del animal, que lo agravie, que le dispare. Bueno, existen muchas cosas de cómo poder cazar el animal. Sí, es cierto, pero hay que comprender que puedo hacer eso dentro de mi heredad, dentro de mi territorio, de mi terreno, etc. No podemos cazar cuando se encuentra en el territorio de otra persona, y más aún si esta persona ha dispuesto que no debe existir caza dentro de ellos. Pero existen otras reglas específicas, como que si el animal herido a medio morir se pasa al terreno de otra persona, sí podemos reclamarle que nos devuelva ese animal, siempre y cuando esa persona lo autorice. Entonces, dentro de todo esto existen reglas que se deben aplicar tanto para la caza como para la pesca. En este primer video nos vamos a quedar únicamente hasta el artículo 685, que habla todo el tema de la ocupación, que como bien les decía en una instancia, la ocupación trata de todas esas cosas que yo puedo hacerme dueño, pero que no contravenga la ley ni perjudique a otras personas. Dentro de la ocupación habla mucho sobre los animales. Ya habíamos visto las clases de animales y el tema de la caza y la pesca. Dentro de todas estas también existe cosas, no solo animales, sino cosas que pueden ser objetos perdidos, como en un náufrago, o olvidos o pérdidas, como que voy por la calle y se me cayó, no sé, un cofre con muchas monedas de oro, no me di cuenta. Para estas cosas de susceptible valor también hay requisitos que cumplir. Nos dice la ley que nuestra obligación o la obligación de las personas que se encuentran estas cosas es acudir a una autoridad competente para que ésta a su vez publique por la prensa quién es dueño o no de esas cosas. Y después de esto, nosotros podemos reclamar esas cosas para que se nos devuelvan antes de una subasta que se lo va a hacer a partir de un año de que nadie reclame. Dentro de esto igual se puede solicitar la recompensa por el salvamento, si es que hubo recompensa, e incluso pueden ser objetos se me va la palabra, de una gratificación de salvamento. Es decir, que si no hubo recompensa para el asunto, yo puedo pedir una gratificación de salvamento. Es decir, que necesito que el Estado ecuatoriano me devuelva algo de lo que me encontré o de lo que recuperé a raíz de la subasta que se haya realizado, ¿sí? Entonces, termino el modo de adquirir
el dominio con este que sería la ocupación, hablando que aparte de los animales también puede ser objeto de recuperación de cosas perdidas o tesoros, nos dice la ley a partir del artículo 641 en adelante. Les agradezco mucho. En el próximo video empezaremos con el tema de la ocupación, del modo de adquirir el dominio de la accesión. Me confundo. Muchísimas gracias.